Ahí. O sea, lo que sí tienes que estar seguro, lo que sí tiene que estar claro y seguro, es de que el cable no debe girar. Anda a sacar la alfombra, hermano. No puches esa alfombra, ya debes sacar al inicio. Decía, es de que los cables no deben girar. El arnés de encendido del sistema del motor recíproco, en este caso, motor a reacción, no deben girar. Para eso hay dos tuercas, como les digo. Una que ya lo tengo que tener fija y la otra que debe rotar. Esa es la suelta. Esa es la suelta. ¿Sí? La suelta, la que gira sin límite, sin restricción, es la que se asegura en la bujía, la sección roscada, en esta sección roscada, ¿ya? Y la que gira libremente. En cambio, la otra está conectada al cable justamente para eso. Para ese fin, para que el cable no gire. ¿De acuerdo? Porque ¿qué pasaría si gira? Pasa lo que ha pasado con el IO 520. Todos los cables, casi todos, en la parte de la conexión de la bujía, ya han reventado. Porque no hacemos caso a lo que les decimos. Por eso les decía, anótense, subrayenlo, en fin. Ah, ya sé qué está haciendo este fornico. Está teniendo la alfombra. Aunque no crean, no sé, el día lunes le dije, no en el techo, porque al hacer todo eso, el techo es ya de calamina, pero tiene plástico, ¿no? Nada raro se nos va a partir ese plástico. O nada raro, hasta ahí está zapateando encima del timbrado. ¿Qué estás haciendo, Garnica? Pero al techo no te dije. No al techo, era la calamina. ¿Qué? No al techo, no al timbrado. No, es que así va a sacar más rápido. Te había dicho no al techo, ¿por qué? Porque se nos va a hundir, no puedes rajar. No, definitivamente yo hablo al revés. Vas a cuidar con esa alfombra mojada, peso. No, piedra más reciente. Al revés me has entendido, querido Garnica. Vamos hay que evitar subirse al techo del tinglado. Aquí sí se puede. Del tinglado me refiero. El tinglado está, como les digo, si esa calamina plástica sobre todo, la hacemos rajar, ya está. Aquí no más cambiar porque con el tiempo se empieza a aumentar el rajar. Piedra más después. Bien. A ver, ahora sí, cerramos paréntesis. Ahora sí. Otra vez. Entonces, en el tema de los cables tienen esta configuración en la parte de los extremos. En los extremos tienen conjunto de componentes, desde lo que es el barrilete, contactos, resortes, tuercas de retención e inclusive collares de ventilación, como vamos a ver en su momento, ¿sí? Generalmente estos cables tienen más allá de un revestimiento que lo vamos a analizar, aislamientos o aislantes térmicos, tienen un blindaje, en general son blindadas. ¿Cómo podemos interpretar ese blindaje? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere blindaje? Al revestimiento. Es un revestimiento metálico. Trenza metálica. O sea, imagínense, uno podría pensar que es una manguera, y no es así. Por el diámetro podría pensar que es una manguera, pero por el revestimiento también, pero es un cable eléctrico. Así de grueso, ¿sí? Tiene un diámetro de aproximadamente hasta 750 milésimas de pulgada, casi de una pulgada. O sea, no es un cable común. Media pulgada, fácilmente de media pulgada, o sea, de 1 centímetro y algo más, para que me entiendan la idea. Ahora, no confundirse con una manguera, porque en algún caso esta manguera, ¿para qué es, licenciado? No es manguera, es cable. ¿Sí? Por el revestimiento metálico que tiene. Más allá del revestimiento metálico, tiene un revestimiento de plástico. O sea, pasa fácilmente como manguera. ¿De acuerdo? Bien.
Pueden ser cables conductores de 1 a 7 alambres internamente, como primer componente que tiene un cable, y tiene una primera capa de silicona. ¿Ya? Después puede ser un cable conductor o 7 cables conductores. Un alambre o 7 alambres, para que me entiendan mejor. Un revestimiento de silicona, segundo revestimiento de asbesto, tercera capa de goma sintética, una cuarta capa de metal blindaje o trenza metálica, de ahí viene el nombre de blindaje, y una capa de plástico. Miren ustedes las capas que tiene un cable común del sistema de encendido. No es un cable como el que encontramos el cable doméstico, ¿sí? Hay cables generalmente en la parte de la terminal, cables que ya hemos visto su revestimiento, y en la parte del terminal tiene estos componentes. Tiene desde un sello de silicona, que es toda esta parte de acá, un anillo de retención. ¿Dónde está el anillo de retención? Acá, anillo de retención. Un terminal aislante o cigarrillo, que es este de acá, de cerámica. Y no solamente puede ser cerámica, sino también de porcelana. Claro, hay también de goma. En el tema de goma no hay problema cuando se extrae el cable. Se lo puede extraer ya jalando a un lado, inclusive. Pero cuando es de porcelana y hago ese proceso de hacer a un lado, esa porcelana se nos va a romper. O sea, la mejor manera de sacar bujía cable es siempre de forma vertical, ni haciendo torque, ¿no? A un lado o al otro lado, porque eso va a generar que, si fuese de porcelana, este cigarrillo, que sí le han denominado, se puede crisar, se puede romper. ¿Y eso qué amerita? Aquí, ¿qué pasa? Aquí no pasa nada, ¿no? Y estaba así, he encontrado así, roto. En serio, sí, así estaba. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Ya en el mercado laboral ya no va a ocurrir eso. No, ya no voy a poder ser, así está. Ahora, lo peor que podría ser, sí, es un jalón de abejas, pero van a tener que cambiar, y eso es trabajo adicional. Y el cambiar ese cigarrito, jóvenes, este elemento, no es sencillo. Hay que desoldar, cortar, cambiar, poner, volver a soldar. Entonces es un trabajo adicional. Ariel creo que está en ese... ¿Qué grupo estaba en el banco de...? No es Ariel, es Vizcarra. Está justo haciendo el tema del banco de trabajo de bujías y de motor de arranque, la maqueta, y justo todos los cables, casi la mayoría no tiene eso, ese terminal, ese cigarrillo. Tiene que, más bien ha encontrado, pero la cosa es sacar, soldar, poner un resortito. Es un trabajo bastante exigente, ¿sí? Paciencia sobre todo. Cuando no tenemos paciencia, jóvenes, es bien difícil de poder hacer las cosas. Contacto. ¿Dónde está el contacto? Aquí, contacto. Resorte del conector, tuerca de conexión. Esta es la tuerca de conexión. ¿De acuerdo? Y collar de ventilación de aire. Ahí está. ¿Alguien me puede decir por qué collar de ventilación? Porque, obvio, su nombre dice de que tiene que entrar aire para refrigerar este cable. Eso significa que este cable, por la intensidad de voltaje con la que trabaja, necesita refrigeración. ¿Hablábamos de cuánto de voltaje? 24.000 a 20.000. 20.000 voltios, en este caso. 20.000 voltios que calientan cualquier conexión, y peor si está mal la conexión. Ahí va a calentar peor. Entonces, miren ustedes, cuando está funcionando normalmente, necesita refrigeración. Y este collar de transferencia tiene ese fin. ¿Por qué? Porque todo el carenado del motor va a cubrir el motor, sí, pero va a haber aire siempre que atraviesa por toda la parte externa del motor, y hay volumen de aire que va a ser canalizada por este collar. Por eso se llama collar de ventilación, para refrigerar esa conexión. ¿Me entienden? Ahora, que tampoco no exageraremos al decir que puede estar al rojo vivo y se calienta. No, se calienta, sí. ¿Que necesita refrigeración? También. ¿Ya? Y finalmente el codo, que es esta parte de acá, codo metálico, con todos esos componentes entonces que tiene el terminal de un cable. Cuando estamos sacando, también hay mucho cuidado de poder desprender de pronto
este punto de este anillo de retención, que todo se va a salir también. Y al salir se desparra y se pierde alguna pieza y obviamente es para reemplazar. Generalmente en tema de los cables, en la mayoría de la familia Boeing de Airbus, el contacto, este contacto cable, tiene que tener una medición. Y es lo primero que se tiene que medir cuando se hace una instalación de un cable a la bujía, el contacto. ¿Por qué? Porque si no tiene este espesor de, en el caso del 737, de 55 milésimas de pulgada, puede estar haciendo contacto ligero o leve, contacto cable, bujía, electrodo positivo, pero puede generar o puede ser un punto central para generar chispa. Que la chispa no salga por donde tiene que salir, gran parte salga en este punto, contacto versus electrodo positivo de la bujía. Internamente, genere arco, genere chispa, internamente de la bujía, no donde debería de salir, cuando este contacto no es el correcto. ¿Y cuándo no es el correcto? Cuando está más de 55, no. Es incorrecto cuando está por debajo del 55 milésimas de pulgada. No tengo 55, tengo 50, tengo 45. Punto central para generar chispa dentro de la bujía. Dentro de los cables, entonces, más allá de ver que no tenga cortes, tajos, mouse acouples, tengo que ver este punto de contacto, que es el que va a hacer contacto con el electrodo positivo, para la redundancia de contacto, con la bujía. ¿Sí? Con la bujía. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ahí está el tema de los cables conductores. Ahí está lo que les decía, el tema de flujo de aire, que va a ir al collar de ventilación para un poco refrigerar el aire. Dime si está. No, dice. ¿Está bien? Quinto componente, los excitadores o caja emitora. Caja explosiva. Esta caja emitora, queridos jóvenes, para empezar, están selladas herméticamente. Abrirlos no lo puedo abrir si no tengo autorización. Y eso para el grupo del banco lo tienen que mencionar. Y no solamente aquel. Porque eso cuando tiene una falla, no es que yo lo destapo y voy a embobinar transformadores, voy a sacar condensador, filtros, no. Que haga, lo embalo, abro. ¿Por qué? Porque esa caja excitadora, más allá de ser peligroso el tocar, por el voltaje con el que trabaja, ya tenemos que tener certificación para poder hacer calibraciones y equipos, sobre todo. Si no tenemos equipo, pero certificación, mucho menos voy a abrir una caja que va a inhabilitar cualquier tipo de garantía, mantenimiento o costo. Una caja abierta, definitivamente, si la quiero volver a hacer habilitar, va a costar el doble que cuando no está abierta. ¿Sí? Entonces, las cajas excitadoras. Ahí decíamos de que va a ser precisamente el punto donde salga 100 a 115 voltios 400 Hz de la caja excitadora o caja de ignición, que por si acaso nada de generador de voltaje es, porque alguien me decía, si no tengo magnetos, ¿qué tengo? Caja excitadora. Nada que ver, no confundamos. La caja excitadora es como una bobina elevadora, ¿ya? Como una bobina elevadora en un motor recíproco. ¿Por qué? Porque se va a encargar de elevar esos 115, 400 Hz de frecuencia a 2000 hasta 20.000 voltios. Sobre todo hasta 20.000 voltios. Imagínense ese voltaje con el que trabaja la caja excitadora. Por eso es que hay que tener cuidado, inclusive en su manipulero. Una vez que el avión ha aterrizado y quiero hacer alguna revisión, algún chequeo del sistema de encendido, y más aún, ver cables, solo cables, porque no, hemos dicho que no vamos a destapar la caja emitora, solo cables. Yo debo esperar mínimo entre 5 a 10 minutos a que se descarguen los condensadores internos de la caja de ignición para poder trabajar. De lo contrario, ¿qué pasaría? Un arco, un sacudón, una chispa de 20.000 voltios no nos va a cambiar solamente el peinado, sino nos puede hasta cambiar el corazón al ritmo de latir. ¿Sí? Inclusive se ha dado casos en que este shock eléctrico genera hasta paro cardíacos, queridos jóvenes. Y de repente se derrumba por semejante choque. E inclusive el probador de bujías que nosotros tenemos para motor recíproco, tener cuidado, trabajar en eso, porque igual genera un voltaje elevado.
que en algún caso hasta el que estaba agarrando la caja empezó a temblar medio raro y claro, le estaba agarrando la corriente que lo tenemos que desconectar para que deje de experimentar el ¿no? ¿Qué componentes tiene el excitador? ¿Qué componentes tiene un excitador? Un excitador, su función principal es elevar el voltaje, es un elevador. Entonces tiene que tener transformadores, y no uno, y hasta dos. ¿Sí? Dos transformadores, fíjense, acá tengo un transformador y más adelante tengo un segundo transformador para poder elevar el voltaje. ¿Ya? Tengo filtros antirruido que va a permitir, entre los filtros, para evitar interferencias, ¿ya? De estáticas, de corrientes parásitas, de campos magnéticos con los que va a estar alrededor del motor, aunque en el motor como tal no hay mucho campo magnético, no hay mucho cable eléctrico a eso me voy, ¿sí? Que trabajen con alta tensión sobre todo. Tengo duplicadores de voltaje, condensadores de almacenamiento, tubos de descarga. Internamente, si le hago un corte transversal, aunque este es un ejemplo de composición de caja ignitor. Cuando los que han entrado al informe, yo les hago una pregunta al respecto. ¿Cuál es la composición de la caja excitadora de su modelo de avión, de su motor? ¿Ya? Los que han entrado al informe, les hemos devuelto a todos. Ese trabajito es el que hay que hacer, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los... estamos en el sistema de corriente alterna. Ajá. Entonces, voy a tener excitadores de corriente alterna y excitadores de corriente continua, ¿sí? Y ahí podemos observar excitadores de corriente alterna, que van a trabajar, claro, con 115 voltios, van a generar un alto voltaje, va a proteger el voltaje de cualquier interferencia a los filtros, condensadores que se van a encargar de mantener constante el voltaje, porque al final corriente alterna tiene que tener un excitador de corriente alterna. No hay mucha ciencia al respecto, ¿sí? Lo mismo en el caso de, si es un sistema de corriente continua, excitadores de corriente continua, ¿correcto? Con algunas características que estoy mencionando ahí, ¿ya? Entonces, los excitadores o cajas ignitoras, si es de corriente alterna. Si es de corriente continua, excitadores de corriente continua con las características que, repito, están funcionando. Pueden ser, de acuerdo a la tensión, excitadores de 20 joules, 4 joules, 20 a 4 joules mixto, o de 1 a 2 joules, no muy usado entre paréntesis, y aquí viene lo que decíamos al principio. Los sistemas de encendido se clasifican por la tensión, alta, media y baja tensión. Entonces, tomar en cuenta, excitadores de corriente continua para corriente continua, de la tensión que requiere el manual. Puede ser de 20 joules, puede ser de 4 joules, que son los más usados por si acaso. Aunque este excitador de 24 joules es el que está reemplazando ahora en los motores de última generación, por tener las dos posibilidades con las que va a trabajar. Finalmente tengo los ignitores. ¿Ya? Los ignitores. ¿Y los ignitores cuál es su misión? Transformar el voltaje de alta tensión, corriente continua pulsatoria, en arco, chispa. Esa es su función de las bujías. Y a mí me encantaría que le saquen un screen. ¿Por qué? Nada raro en el examen. ¿Cuáles son los componentes de una bujía internamente? Y ahí no van a estar buscando la memoria, sino sáquenle un screen. ¿Por qué? Porque tengo el electrodo central, el número 10, el electrodo central, y es el electrodo positivo. Y donde vemos en el punto 7, terminal del electrodo, es donde va a ser el contacto, el cable. ¿A través de qué? Del contacto, de ese espesorcito de 0.55 milésimas de pulgada, es el que hace contacto con ese terminal del electrodo. Aquí, ¿sí? Y yo decía que si hay un buen contacto, va a haber una buena circulación y generación de chispa. Cuando no hay un contacto, porque el espesor es menor de lo establecido, es acá donde se va a empezar a generar arco eléctrico que va a destrozar
El ejemplo que yo utilizo, por ejemplo, para análisis de fallas, es el análisis de la tribología de análisis de fallas. Y uno de los ejemplos precisamente donde la chispa se genera acá y nos parte el revestimiento que tenemos acá, que es un aislante, que en este caso es el aislante, puede ser de cemento, puede ser también de porcelana o cerámica, el revestimiento o el aislante. Aislante, ¿por qué? Porque este revestimiento o aislante va a hacer que no genere arco interno entre el electrodo positivo y la carcasa inferior, superior. ¿O para qué le pongo carcasa? Le pondremos nomás electrodo negativo o macizo. ¿Listo? Aunque aquí hay una diferencia, porque eso de carcasa inferior, carcasa superior, está, que es el revestimiento, o el blindaje que tiene. Y todo este conjunto alrededor de los 360 grados viene a ser el arco o el electrodo negativo. A diferencia de una bujía de motor recíproco, tengo un electrodo negativo, 2, 3 y hasta 4. ¿A qué me voy? Fíjense lo que voy a hacer acá. El electrodo positivo, central. Bujía de motor es recíproco, tengo 1, 2, 3 y 4 electrodos negativos. 1 y 2 electrodos positivos. Y con el electrodo 1 en tipo tangencial, un solo electrodo negativo. A diferencia de esta bujía, ¿qué tiene esta bujía? Lo haremos con otro color. Esta bujía o emitor tiene el electrodo central y para ponerle diferencia, el electrodo negativo. Toda la carcasa. ¿Qué tal? ¿Hay diferencia? Por supuesto que sí. Hay mucha diferencia entre lo que se utiliza en motor recíproco y lo que se utiliza en motores a reacción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta esos componentes, no estamos aquí perdiendo el tiempo por mostrar cómo lo he pintado el grafiquito, no. Sáquenles screen. Yo por lo menos no me hago problema que me graben, que me saquen fotos. Tranquilo, para mí es material que ustedes lo van a utilizar para estudiar. No es que van a hacer en TikTok, ni mucho menos, ¿no? Ni tampoco subirlo a YouTube. Peor si lo suben a YouTube, por favor. Me han dicho que ya tengo mi canal, no sé si... Sí, yo me entero. No creo, ¿no? No creo. Es un chiste por ahí. Porque lo tuyo... ¿Cómo es mejor? Date una vueltita a la gana. Ya vamos a terminar. ¿Estás bien, Fer? Si estás bien, hay que desayunar, pues. El desayuno es el primer alimento. Y ahora que está de moda, platanitos, bananitas, naranjitas, mandarina, ¿no? Otra vez alguien estaba aquí cascando una mandarina. Le he robado 2 hojitas. Tráiganse frutita para desayunar, hacer el break. O estarse esas bolsitas de lechecita. El desayuno es el primer alimento para estar despierto. ¿Ya? Háganme caso. Si no este semestre, el próximo semestre. ¿Ya? Háganme caso. Háganse ese break. La fruta es el alimento más que tiene más vitaminas, ¿no? Pero la idea es comer algo en la mañana. Si vienen con el estómago vacío, no han dormido la noche, ahí está con higiene, ¿no? Cabeceando. ¿Ya? Bien. Entonces, el tema de bujías e ignitores tienen esta configuración interna. Hay una clasificación de ignitores, de bujías. ¿Cuáles son entre esa clasificación? Por ahí, algo que es importante de esta diapositiva es dónde instalamos la bujía. En la cámara de combustión. ¿Dónde? En el ¿Qué bus. parte? En la zona A, ya, está bien. Zona de combustión. El cono. ¿Qué hemos dicho también que se llama? Domo. ¿Pero dónde? ¿En qué parte de la cámara de combustión? ¿O es en la misma estructura de la cámara de combustión? No. Cada cámara de combustión va a tener esto, que es un buje. Un buje con hilos para que pueda instalarse la bujía.
o el ignitor. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, miren la configuración. Y el tema de bujías, por si acaso, para los informes, no tenemos una gran información. O sea, nos dicen que es de tipo anular, de tipo restringido o de tipo incandescente. Y padre de contar. ¿Dónde voy a tener la información más profunda en cuanto a bujías? En el manual de bujías. Sí, señor, hay manual de bujías. Hay manual de magnetos también. Y en el manual de bujías, de la Champion sobre todo, vamos a encontrar información desde la leyenda. ¿Se acuerdan ustedes el motor recíproco? Motor recíproco, a ver, la bujía es esta. Ya ahí su tuerca de retención, el arco, aquí tengo la sección hilada, en fin. En la parte de la tuerca de retención dice lo siguiente, que lo voy a alargar aquí. A ver, vamos a ver, RHB-37N. Eso es lo que está estampado acá. RHB-37N. ¿Correcto? Ahí está. Grande. Eli o Ale, no sé. ¿Ale? Ale. Ale. ¿Qué significa esto? Él es la... El sistema de designación, nombre y apellido. Correcto. ¿Qué significa cada letra? Nos indica... No hay problema si no te acuerdas. No me acuerdo. Porque esto no lo voy a aprender de memoria. ¿Dónde está? En el manual. Ahora, claro, ¿se ha desglosado? Sí. Yo sé que esto es, si tiene o no tiene resistencia. Blindaje. H, si tiene o no tiene. Blindaje. No, el alcance. ¿Alcanza? Blindaje, si tiene. Rango térmico. Rango térmico. Número de electrodos. Número de electrodos. Tiene 2, 3. ¿Me puedo aprender de memoria? No creo. ¿Por qué? Porque tengo, no 1000, ya, 100, estoy examinando, 100 tipos de bujías. Lo que sí tengo que aprender, y eso tengo que estar seguro, es que cada bujía, y esta no es la excepción, cada bujía tiene esta descripción, donde al ver el manual, a ver, atiendan, al ver el manual, yo voy a determinar si tiene 4, 3, qué rango térmico es frío, caliente, para el caso para el caso particular de bujías para motor, es decir, pasa lo mismo con una bujía de motor, permítame, voy a llegar a esto, no se preocupen, ahí está. Pasa lo mismo con un ignitor para motor a reacción. Aquí tengo una simbología, ¿qué significa? Acá también tengo lo mismo. ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? En el caso, por ejemplo, de esto, fíjense, FI significa encendedor o ignitor. En el caso de S, complementa el cable. Si es de alta o de baja tensión. 10, Material de blindaje. el blindaje si es de acero o de titanio. 9, características del electrodo central. Y enseguida vamos a ver cómo se clasifica un ignitor de acuerdo al electrodo central. Y lo que es 1A, tipo de ignitor. 1A, ¿qué significa? Anular. Es una bujía anular. ¿De acuerdo? Tiene entonces un sistema de designación que, repito, no lo vamos a encontrar en el manual. En el manual me dice la bujía TANS, listo. El desglose de qué significa, no lo voy a encontrar en el manual. Lo voy a encontrar en el manual del motor, a eso me voy. En el manual de mantenimiento, manual del motor, en el manual wiring diagram manual, no lo voy a encontrar. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el manual de la bujía. ¿Y que existe? Sí. ¿Ya? Yo tenía un manual de ignitores original de la Champion. Original de la Champion. Lo traje, me hice me mandaron. Y lamentablemente, nuestro no acá, era en la Potosí. Estoy hablando más fácilmente de 10 años atrás. Pasando clases en la Potosí, yo me olvidé mi manual y 2 manuales de magnetos más en una mesa. Al día siguiente, bueno, me acordé a la siguiente clase y busco mis manuales y hago rememoranza. Claro, me olvidé y nunca más lo vi. Hasta el día de hoy. Menos mal, un estudiante parece que se hizo sacar fotocopia, hice sacar alguna réplica, pero no era el mismo.
sea, el original no lo volví a ver. A colores espectaculares ese manual, ¿no? Especialmente esa primera parte de ignitores de motor recíproco, ideal, porque estaba toda esta descripción. Ahora tenemos algo parcial, que yo lo saqué y lo tenemos todavía un manualcito, lo hice imprimir en hojas celestes, y si gustan pueden también revisar, porque cada bujía, cada tema de ignitores tiene su propio manual. Volveremos un poquito más atrás para ver cómo se clasifican las bujías de tipo anular. ¿Cuál es la característica de tipo anular? Esta, que es la más común además. Y en el manual, y este es un ejemplo, manual de mantenimiento, vamos a ver la configuración del ignitor, la figura del ignitor, y ahí para de contar, más nada. Por ahí está la leyenda, por ahí está ahí, listo, para definir qué tipo de ignitor se utiliza. El de tipo anular porque en la parte del electrodo central y electrodo macizo, ¿ya? El electrodo central está más adentro que el macizo. Anular. Además, la mayoría de estos ignitores donde la bujía figura en tipo, la mayoría de bujías, el entrehierro, ¿ya? ¿Qué es el entrehierro? ¿Se acuerdan lo que decíamos que el entrehierro, la luz del entrehierro? Es este espacio, ¿verdad? Sí, la luz. Espacio. En este caso, la luz del entrehierro es este de acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? La luz del entrehierro. Y seguiremos manteniendo ese criterio. ¿La debo medir? Sí. ¿Se acuerdan el motor recíproco cómo medíamos? Con el calibrador. ¿Alguien se acuerda? ¿Con el círculo percept o el pase no pasa? 0,022, 0,025 y aquí igual sus medidas. Son alambritos que yo hago y mido esa luz del entrehierro. En el caso de acá tengo otra herramienta que se llama medidor de erosión del ignitor. ¿Ya? Aquí pasa o no pasa. ¿Aquí qué se llama? Se llama el medidor de erosión, porque tiene esta configuración. ¿Ya? Ahí, así, más o menos. Acá tengo otro par de cuernitos más, a ser más grandecito. ¿Ya? Y esta parte que estamos viendo y que lo voy a pintar de color rojo esto, ¿ya? Es precisamente el que va a calzar entre el electrodo central y el macizo. Lo que se va a medir es el desgaste del electrodo central. ¿De acuerdo? El desgaste. Y al mismo tiempo se mide la luz. Estos tienen sus mediciones también, 0,250. Tiene sus mediciones. ¿Qué se llama? La herramientita. Medidor de erosión del ignitor. Código CT499. Ahí está. Ese es el para ignitores de motores de reacción. Diferente a los que se utiliza para bujías de motores recíprocos. ¿Sí? Bien. Seguiremos a ver de tipo anular. Una característica más que vale la pena resaltar es de que la parte del electrodo central y el electrodo macizo ya sobresalen en la parte interna del tubo de llama. Sobresalen. ¿Ya? Por si acaso la de tipo anular. Dos tipos de bujías o ignitores de tipo anular. Las de tipo longitudinal y las de tipo de 90 grados. ¿Eso quién define el uso? El fabricante. De acuerdo a la posición como está instalándose en el tubo de llama, de acuerdo a la ubicación de la cámara de combustión, si es la 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Quien define eso es el fabricante. Y también de acuerdo al tipo de cámara de combustión. Aunque el tema de cámara de combustión, ustedes dirán, pero no creo que influya mucho porque todos tienen tubo de llama.
evidentemente, pero la diferencia del tubo de llama de una cámara individual respecto a una anular cambia. Porque en el tema anular, la cámara de combustión es un anillo. En el caso del individual son tubos. El tubo de llama afín sí, pero cambia la configuración. ¿Se dan cuenta? Entonces también define el tipo de cámara de combustión si se utiliza una de tipo longitudinal o una de tipo angular. Hay el de tipo restringido. Y el de tipo restringido es esta de acá, la C. Esta de acá. ¿Ya? A y B es de tipo anular, longitudinal con ángulo. La de tipo restringido es la de tipo C, donde hay limitación respecto a la sección que va a ir al tubo de llama, que no ingresa, no sobresale en la parte interna del tubo de llama. Por ahí es el menos usado en motores a reacción, por lo menos la familia Boeing, anular, punto. Por ahí el tema de Airbus, de tipo restringido, aunque también la anular es la más popular, incluyendo a Airbus. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver Boeing? ¿Y qué tiene que ver Airbus si no son los que definen la fabricación del motor? Quien define es Pratt & Whitney, Rolls-Royce, General Electric, los que están fabricando los motores, si va a ser incandescente o va a ser de tipo anular. Claro, lo que pasa es de que es a pedido también del avión. Fabricante de avión, yo quiero con estos requerimientos el motor. Lo que hacen los fabricantes del motor, agarran eso y producen lo que se les pide que hagan. O sea, el requerimiento de la Boeing dice, yo voy a sacar este modelo de avión Boeing 787 y necesito un motor que genere este tipo de empuje o esta intensidad de empuje, con estas características, menos contaminación acústica, menos contaminación al medio atmosférico por reducción de producción de monóxido de carbono, en fin. Entonces son requerimientos genéricos que recoge la fábrica del motor y produce lo que ellos quieren. Algo similar con lo que pasa con un panel de instrumentos. Boeing, Airbus dice, Garmin, queremos que nos produzca este tipo de panel de instrumentos, con estas características. Sí, tenemos lo que ustedes buscan. Tenemos un mes, ¿listo? Porque que Garmin o cualquier otra empresa de panel de instrumentos o de motores, no podemos hacer eso, lo siento. Imposible, ¿no? Imposible. Lo que ustedes quieran es a pedido del cliente. Porque si no, ustedes son conocedores por demás de esa competencia de Boeing Airbus. Bajen a motores, bajen a panel de instrumentos. La competencia es la misma. ¿Por qué? Porque adjudicarse equipar a un avión con motores o con panel o inclusive con tren de aterrizaje es un ingreso pero formidable, ¿no? Para las empresas, caso Garmin, cuando producen panel de instrumentos. No sé, de pronto un CFM 56, los que producen motores, o un Pratt & Whitney o General Electric, los que producen motores. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Entonces, y el último, el de tipo incandescente, que en motores a reacción, les comento, no he visto, que son precisamente, que son tan particulares, que no tienen ni el electrodo central ni el electrodo macizo, sino son de esta característica, ¿ya? Tienen un polo negativo, polo positivo, pero más allá de todo eso, una resistencia, los de tipo incandescente, ¿sí? Los de tipo incandescente como los encendedores de cigarros de un automóvil. Cuando la puerta se calienta rojo vivo, lo sacan, ¿no ves? Como ese tacón. Entonces, algo similar, ¿no? Algo similar. Entonces, ¿dónde entonces se utilizan estas incandescentes? Pues repito, en tema de motores a reacción no he visto, pero sí en motores turbohélices. Y uno donde sí he encontrado una bujía incandescente es justamente el Discraft, el Super King del ejército, donde una bujía de tipo incandescente, ¿sí? Y tenemos una maquetita que nuestro amigo Garnica nos ha ordenado bonito, ¿verdad? El anterior semestre. ¿A ver? ¿Se ve o no se ve? Pero hay que bajarlo para ver, ¿no? Pero lo has visto al incandescente. Tenemos un incandescente. Entonces, claro, yo siempre en ese afán, y cuando teníamos el taller en la calle Potosí, siempre me hacía maquetitas de este tipo de inyectores, de ignitores, en fin, con el fin de que aquí está, les mostramos.
¿no? Ahora tenemos acá, han bajado, más bien, está, y Garnica lo ha ordenado mejor. Esta es una clasificación de las bujías de acuerdo al tipo de núcleo o de tipo del electrodo central. Y podemos ver una bujía de electrodo externo, del electrodo al ras, combinado, electrodo al ras de bajo voltaje y de alto voltaje. De alto voltaje, electrodo interno, en fin. Esta es una clasificación de una bujía de acuerdo al electrodo central o al electrodo positivo, ¿sí? Al electrodo positivo, conocido también como núcleo, aunque nosotros le estamos dando el nombre de electrodo positivo, ¿ya? Tenemos otra clasificación de acuerdo al macizo, de acuerdo al electrodo negativo. De acuerdo al electrodo negativo es el electrodo de tipo arandela. Esta que tiene un washer, ahí podemos ver, ahí tiene una arandela en la parte, una arandela además de iridio, que tiene la finalidad de darle mayor resistencia. O el de tipo tope, este de acá, que es, al revés acá, de tipo tope y el tipo washer. La arandela es darle mayor resistencia. En cambio, el de tipo tope tiene obviamente la desventaja de que se desgasta más rápido en cuanto a la erosión como se refiere. Nada más la diferencia, por si acaso. ¿Ya? Y este es el manual al cual hacía referencia, ¿no? Manual donde nos describe las características de las bujías, si es de tipo anular, si es de tipo restringido y si es de tipo incandescente. Esa es la forma de esa bujía incandescente que, repito, el motor es a reacción, poco o nada. Si no, a ver, en el caso, por ejemplo, de la bujía, entonces, tenemos esta configuración que hemos hablado. Y algo posterior al código de identificación de la bujía, también podemos hablar de ¿qué? ¿Qué dice acá? Part number. El part number también es otra manera, en el caso particular, de poder identificar a un Evia, creo que es, que su manito está mal, que están sacando sangre, y tomarse todo el día, tranquila. Y además, cuando uno le saca sangre, que va a venir aquí a pasar clase en Manangá, borracho. Cosa así de alimentarse mejor, o no. Por lo menos yo lo veo así. No, nunca he donado sangre, pero cuando veía a algún amigo que otro que le sacaban sangre, siempre no tenía ganas de hacer nada. Entonces, el part number es otra forma de identificar a una bujía o un emitor. ¿Pasa lo mismo con una bujía de motor recíproco? No tiene part number. Tiene un sistema de designación y para de contar. En cambio, en un motor, por ejemplo, el JT8D de cualquier serie tiene una bujía con un part number AA72SA. Part number. ¿Qué es el part number? Conjunto de números y letras. Es un conjunto alfanumérico que tiene la finalidad de ¿qué? De identificar a una pieza para el reemplazo. Reemplazo, si tengo código, como el que hemos visto, una maravilla. ¿Sí? Ahí está el caso. El modelo de motor, origen de la fábrica, y esta fábrica del motor, ¿no? Modelo del motor, fábrica, modelo del motor, part number de las bujías. Ahora, claro, de la llama. ¿Habrá otra fábrica de bujías? Sí, hay muchas, de las chinas especialmente. Pero en aviación, la mayoría de los aviones, por no decirles un número, y si me animo les pongo un porcentaje nada más, 99% de los motores